6:45 de la tarde, bienvenidos a esta emisión central de NTM Noticias. A continuación, los hechos más relevantes del día. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos. La guerra contra las drogas y la crisis climática han fallado. Fueron algunas de las palabras del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU. Además, pidió ayuda para salvar a la Amazonía. El discurso del presidente de Colombia se basó en la actualidad de la selva amazónica colombiana y cómo ha sido satanizada por ser considerada epicentro de cultivos ilícitos. El mandatario destacó que las políticas de guerra contra las drogas y el cambio climático fracasaron. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. El presidente criticó la destrucción de la selva con fines de promover el consumismo de elementos como el carbón y el petróleo. Pidió a los países que paren las guerras y hagan inversiones en la selva y salvarla. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. La intervención de Gustavo Petro finalizó señalando que es hora de la paz. Pero además, dicha intervención suscitó diferentes reacciones. Aquí les preparamos un poco y les tenemos algunos de esos mensajes de quienes hoy intervinieron luego de estas palabras del presidente Gustavo Petro. Bueno, a esta hora les preparamos además un especial que tenemos preparado para ustedes del debate de las ideas. A esta hora saludamos al director de NTM Noticias, Wilber Raillo, y al gerente de Telemedellín, Denison Mendoza. Bienvenidos. Estamos entonces en estos momentos hablando de estas palabras y tenemos diferentes actores hoy que nos acompañarán para analizar esta intervención del presidente Gustavo Petro ante la ONU. Bienvenidos. Daniela, buenas noches televidentes. Intervención importante y trascendental la que hace el presidente de Colombia en un escenario, Denison y televidentes, en que se posiciona él ya a unos meses de tomar el mandato en Colombia como un líder de trascendencia mundial. Su mensaje es global, es global. Claro que sí, un saludo muy especial para usted, Wilber. Qué chévere poder estar aquí en este especial del debate de las ideas. Vamos a tener dos grandes invitados. Saludar también a Daniela Londoño, nuestra presentadora en NTM. Qué placer compartir set con usted, Daniela. Y por supuesto, a todos los televidentes. Hoy ha sido un día muy importante. El presidente Gustavo Petro ha dado una agenda no nacional ni latinoamericana, una agenda mundial, como usted lo dice. Ha entregado unos mensajes muy contundentes. Lo hablábamos hace poco con nuestro equipo de Telemedellín. Creo que se salió del molde de los mandatarios mundiales en esta cumbre de Naciones Unidas. Es convocante, Denison, en lo global el mensaje, y Daniela, televidentes, pero adicional, ¿quién tiene más legitimidad que un presidente de Colombia para plantear en el escenario de la ONU ese fracaso de la guerra contra las drogas? Cuando recordemos que un presidente de Colombia que primero habló de la guerra contra las drogas en ese escenario fue César Gaviria, cuando pidió totalmente lo contrario, que el mundo se activara en solidaridad en la guerra contra las drogas, nos acompañara después de la muerte de varios candidatos presidenciales. Hay algo que también creo que como colombiano me llena de emoción, y es ver un estadista de la talla de Gustavo Petro dando línea mundial, siendo protagonista en un debate tan importante, porque él plantea su debate de la crisis climática, no el cambio climático, porque hablar de cambio climático creo que es un poco tibio, de la crisis climática, de la extinción de la humanidad, del proceso de extinción de la humanidad, y también habla de muy importante, deja plasmado la importancia de la legalización de las drogas, de no atacar más a una mata que le da oxígeno al mundo.
Director y gerente, él habló de diferentes temas, como ustedes bien lo decían, la guerra contra las drogas, pero también hay que resaltar que hay algo que no hay que abandonar, es la Agenda 2030, y que incluso lo que él mencionaba está dentro de esa agenda, que es importante resaltar, que son los compromisos que tienen los diferentes países alrededor del mundo, y por supuesto no está de más decirlo que el presidente hoy simplemente lo que hizo fue resaltar esos compromisos que hoy se están incumpliendo. Dijo incluso Daniela en esa parte muy importante, llamó a no ser hipócrita el mundo, especialmente los países del norte. Creo que llamó hipócrita a varias veces. Sí. Habló de hipocresía. Creo que es algo muy importante. Wilber, tenemos 4 invitados, pero no sé si primero vamos a ir a otra de las apartes. Escuchemos uno de los apartes que marca el inicio del discurso del presidente Petro hoy ante Naciones Unidas, en donde él habla de la belleza de este país ensangrentado. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? En este debate que queremos construir para conocer los diferentes puntos de vista alrededor de los mensajes enviados en la ONU por el presidente Gustavo Petro, tenemos diferentes invitados. Gerente, ¿de quién se trata? Claro que sí, en esta noche en NTM, Noticias Telemedellín, como todos lo saben, dirigido por Wilber Rey, hoy me está acompañando aquí a mano izquierda con todo nuestro equipo periodístico, tenemos 4 invitados muy especiales. Nos está acompañando desde Guayaquil el ilustre asesor político, asesor y consultor político Amaury Chamorro. Amaury, un saludo muy especial para usted desde Colombia. Un gusto saludarte, saludo a todas y a todos que nos ven. Un honor estar aquí. Claro que sí. También nos acompaña la profesora Lina Naranjo. Profesora, bienvenida a NTM en este debate de las ideas. Muchísimas gracias, un honor estar aquí. Buenas noches para todos. Claro que sí, un honor para nosotros tener su compañía. También nos está acompañando desde la ciudad de Medellín nuestro ilustre amigo, excompañero de gobierno, asesor, uno de los más importantes abogados constitucionalistas de este país, Alejandro Mata. Profesor Alejandro, bienvenido a NTM, a este debate de las ideas. Un saludo, muchas gracias. Me siento como volviendo a casa. Espero que podamos comentar un poco sobre el gran discurso que dio nuestro presidente Gustavo Petro. Y desde Bogotá nos acompaña nuestro consultor, asesor, que ha estado acompañándonos en Debate de las Ideas, en entrevista de las ideas, Giovanni Monroy, de Emporia Comunicaciones. Giovanni, Yoko, mejor, ya todo el mundo lo conoce. Yoko, muchas gracias por estar aquí en NTM, Noticias Telemedellín. Un placer estar con ustedes, siempre Telemedellín en la vanguardia de esta comunicación y estos debates de país. Claro que sí. Arranquemos este debate, mi estimado Wilber, porque hoy el presidente, como lo decíamos, para arrancar nuestra conversación en NTM, ha dado una línea internacional. El presidente, creo que una frase con la que arranca que engancha a los asistentes y a todos los que pudimos verlo en vivo en directo, los pudimos ver a través de la señal de Telemedellín y en nuestra aplicación TM+, una frase contundente: vengo de un país de belleza ensangrentada. Creo que eso le marca el inicio, porque hemos tenido en Colombia siempre esa estigmatización de la violencia, y nosotros somos un país hermoso, somos un país bello, biodiverso. Hace una alegoría el presidente Petro, corta a Gabriel García Márquez, al país de las mariposas. El país de las mariposas amarillas. Dice. De las mariposas amarillas. Bueno, yo quisiera, para arrancar esta conversación, este debate de las ideas aquí en NTM, poder escuchar la percepción de este inicio, de esta conversación, este discurso que tuvo nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro, en Naciones Unidas, con nuestro estimado Amaury Chamorro. Amaury, ¿cómo vio usted desde allá, desde Guayaquil, estos sentimientos que expuso el presidente de la República ante los mandatarios más importantes del mundo?
Bueno, uno está acostumbrado a escuchar al presidente Petro en tarima, ¿no? Ese tipo de discurso con una épica, una poesía y al mismo tiempo una contundencia, una profundidad que genera un dolor, porque es tan real, es tan complejo y al mismo tiempo mezcla un lenguaje que lo permite ver como casi que una obra de arte. Tenemos un problema de sonido en este momento. Amaury, vamos a intentar organizar el sonido que tenemos. Profesora Lina, usted como abogada, además, desde aquí, ¿qué podría decirnos al respecto para este inicio de este debate de las ideas acerca de este discurso que ha dado el presidente de la República? ¿Me escuchan ahora? Bien, bueno. Bueno, escuchamos Entonces, Bueno, vamos con Amaury. Ya estamos en televisión en vivo, pasa en Las Mejores Familias, pasa en NTM. Doctora Amaury, siga, por favor. No, disculpen por el tema del audio. No, lo que yo digo que es una obra de arte, una pieza antológica. Esto va a quedar para la historia. Uno está acostumbrado a verlo a Gustavo Petro, al presidente Petro, en las tarimas. Colombia acaba de llegar a una elección presidencial que él consigue mezclar. Él tiene un recurso impresionante, tanto de generar como una especie de una poesía, una dramaturgia, al mismo tiempo que topa temas muy complejos, no solo para la realidad del país, pero es resfregarle en el rostro del mundo la verdad, ¿no? Principalmente a los Estados Unidos y a la Unión Europea, países responsables por la decadencia de nuestro planeta en términos ambientales, también por la desigualdad y la pobreza y también por la muerte generada por las guerras. O sea, son los grandes responsables del deterioro de nuestra vida y nuestro planeta, son los Estados Unidos y la Unión Europea. Y en ese momento ver al presidente Petro decirles eso frontalmente, pero con una poesía, es algo realmente impresionante, es magistral este discurso. El discurso, voy a ir a resaltar lo que dice Amaury para ir con la profesora Lina en otro tema muy importante del discurso, pero en esa parte de la composición del discurso, muy bien hilado, muy bien narrado y lógicamente con esa calidad de orador que tiene Gustavo Petro, se notó en ese Otra cosa es que uno muchas veces sabe que a los presidentes les hacen los discursos, pero yo percibí como colombiano y sentí que lo escribió él, lo escribió desde el fondo de su corazón, es la naturaleza de lo que significa Gustavo Petro. Y creo que algo importante que para que pasemos a la profesora, a la doctora Lina, es que él viene llevando este hilo conductor de la crisis climática en su posesión, en su campaña, en su posesión. Hace poco estuvimos en un evento aquí en Medellín con él, con los empresarios, y también habla de crisis climática. Con todo el mundo está empezando a hablar, habla de ese tema. De manera frecuente lo hace en cada uno de sus discursos y hoy la asocia con la guerra contra las drogas. Y por eso es importante que hablemos con la profesora Lina Naranjo, que ella es abogada especialista en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y derecho de tierras, pero además ha estado asesorando a algunos grupos que han estado trabajando en el país con la legalización del cannabis. Habla Gustavo Petro en su discurso de esa hipocresía del mundo, abogada, respecto a la lucha contra las drogas y lo que nos ha costado a Colombia esa lucha. Me repites al final que en ese momento hablaron que alguien estaba hablando y no alcancé a entender la parte final de la pregunta. Claro. Le decía que habla el presidente Petro de lo que nos ha costado a Colombia y a los países latinoamericanos la lucha contra las drogas. Mire, yo creo que pocas veces uno puede ver en un escenario internacional un nivel de honestidad tan grande como el que vimos hoy en el discurso del presidente Gustavo Petro. Normalmente son escenarios de tanta diplomacia y tanto protocolo que tienden a maquillarse las verdades. Pero realmente creo que dio en el clavo, comparto la opinión anterior, a mí no me quedan dudas que ese discurso lo hizo él y yo creo que hizo lo que tenía que hacer, porque es que países como Colombia pues realmente han sufrido la peor parte cuando no son los consumidores, cuando han sido casi que utilizados. Entonces, realmente las grandes víctimas han sido nuestros campesinos, que en las zonas donde tienden a cultivar, por ejemplo, plantas como la coca, que fue en la que él se concentró hoy en su discurso,
difícilmente tienen otras opciones, porque es que la coca misma es la moneda, porque no hay unas vías para que puedan sacar otros productos, no hay unos canales de comercialización. Y fuera de eso, pues el daño es mundial, es decir, el daño no es ni siquiera solamente para nosotros. Por eso yo en una publicación que hice en mi Facebook decía que él habló por Colombia, por el sur global y por la humanidad misma. Es que el Amazonas es un pulmón para el mundo, no es un pulmón solamente para Colombia. Entonces yo creo que más acertado no pudo ser, y ese era justamente el escenario donde había que decirlo. Porque esas no son cosas que tengan un impacto cuando usted las dice en ruedas de prensa dentro del mismo contexto local. Ese era el escenario para hacerlo. Así que realmente reconozco no solamente un altísimo nivel de verdad y de asertividad, sino de valor del presidente Petro para haberlo dicho como lo tenía que decir, como lo dijo. Bueno, y es que precisamente respecto al tema de las drogas, les tenemos otra parte de ese discurso que dio entonces el presidente Gustavo Petro ante la ONU. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla, pero la planta no es sino una planta. Más de las millones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La verdad es un discurso emocionante del presidente Gustavo Petro, como le decía la profesora Lina, un discurso honesto, en un escenario donde la mayoría de los mandatarios hacen discursos maquillados, intervenciones huecas. Ver a un presidente de Colombia decirle la verdad al mundo, en lo personal, me llena de emoción y habla de todos los temas que hoy están en el corazón de los colombianos, que son parte de ese proceso de cambio que él le propuso a Colombia. Doctor Alejandro Mata, usted además que ha hecho una tarea titánica para que haya esas libertades en Colombia, para que desde Colombia luchemos para la legalización del consumo, del uso, de la comercialización de las drogas. Usted que además ha dado línea jurídica en el país y en América Latina, ¿qué piensa de este discurso honesto del presidente Gustavo Petro? Sí, tres temas fundamentales. Lo primero, la coherencia del señor presidente, una coherencia que viene desde cuando él fue el alcalde de la ciudad de Bogotá, donde a través de diferentes instituciones se propuso la descriminalización del consumo, a través de los CAMAT, a través de la atención psicosocial permanente a los habitantes de calle, a los jóvenes y a todas las personas que tenían consumos problemáticos. Entonces, destacar la coherencia que además viene arrastrando en sus dos candidaturas y ahora que gana siendo como presidente. Y otro segundo punto muy relevante es el llamado, porque está lleno de expresiones filosóficas, el discurso de nuestro presidente, en el sentido de que también nos llama a replantear la relación con la naturaleza, que es un discurso de bioética supremamente profundo, porque termina con una de las expresiones más lindas, es la guerra también la hemos enfrentado contra el mundo, contra nuestra naturaleza. Y ahí hay un llamado a replantear la manera como interactuamos, que es algo que también se viene liderando, en este caso por la ministra de Ambiente, que también estuvo con el señor presidente desde la alcaldía. Entonces, destacar la coherencia y de nuevo algo que tiene un valor ético, siguiendo un poco lo que dice la profesora Lina, es que hay un tema de honestidad pública alrededor de pedir la descriminalización de la mata, del consumo, de la descriminalización de algo que lo único que está generando son muertos y detenidos en diferentes países del mundo. Así que yo festejo la coherencia porque, de nuevo, decir esto,
no es algo que viene de hace un año para la campaña, es algo que viene de sus candidaturas, que viene de la alcaldía, que además tiene algo, ya fue probado que sirve para la garantía de los derechos humanos, sirve para la garantía de la vida, sirve para generar crecimiento económico. En definitiva, salimos mejor reconociendo públicamente que perdimos la guerra contra las drogas y especialmente la perdimos los países que hemos sufrido el glifosato, la criminalización, las detenciones. Así que yo quedo muy contento porque es que eso fue lo que se prometió, se está haciendo en Colombia y además se está declarando a nivel internacional. Yo creo que, no sé si esa parte lo tenemos, Alejandro, pero él dijo, la guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales. Han producido un genocidio en nuestro continente. 1 millón de muertos. 1 millón de muertos, de personas que pierden la vida a causa de esta guerra que ya perdimos, que está perdida hace mucho rato. ¿Usted quiere preguntarle algo a Yoko? Claro, ya vamos a hablar de ese tema porque digamos que el eje el corazón del discurso del presidente Petro, pero aprovecho a Yoko para algo que ya conversábamos al inicio. Él como asesor en temas de campaña, en temas electorales, pero además como un gran analista del discurso, muy acertado analista del discurso político, ¿cómo interpreta Yoko este discurso en la composición, el discurso del presidente? Mire que normalmente los periodistas, esta vez pasó también, como pasa frecuentemente, tenemos con embargo unos minutos antes del discurso. Lo tuvimos en papel, tuvimos la posibilidad los periodistas de seguirlo leído mientras él iba interpretándolo, porque realmente lo interpretó. Entiende uno que el discurso es construido desde la entraña del presidente Petro y la propuesta de pacto histórico que lleva a la presidencia a Gustavo Petro y a la vicepresidencia a Francia Márquez. Bueno, estimado director, miren, yo lo primero que puedo decir es que nos encontramos en este momento con un nuevo fenómeno de la oratoria política de América Latina, en un momento en el cual carecía, siendo América uno de los continentes donde habían tenido mayor reflejo los grandes liderazgos. En un momento determinado, incluso por el mismo Chávez, Uribe en un momento determinado generando una retórica que trascendía las fronteras y los continentes, el caso del expresidente uruguayo que alcanzó a generar un movimiento mundial a través de lo social. Y hoy en día nos encontramos con un Gustavo Petro que es absolutamente asertivo en la comunicación. No solo la comunicación verbal, sino toda la preparación previa para llegar a un momento tan culme como el que estamos viviendo hoy, de la presentación de él en su alocución ante los presidentes del mundo, ante el planeta entero, ante el poder del planeta. Y creo que hay varias cosas que es importante analizar. Por ejemplo, él está hablando de la cocaína, 20 años más adelante de las discusiones que se están dando hoy en día. Hoy en día todavía estamos hablando en discusiones en América y en muchos países del mundo sobre la legalización del consumo recreativo de la marihuana. Él está hablando desde hoy de la legalización del consumo y de la comercialización de la cocaína. Creo que es un valor superlativo. Creo que es muy importante, un tema que no se ha tocado. Hoy el presidente Putin dice que Colombia es uno de los posibles aliados estratégicos, pero dentro del discurso posterior a eso, el presidente Petro llama a Ucrania y a Rusia como pares a decirles que detengan la guerra. Creo que es un tema muy importante dentro del discurso. Y sin duda alguna, hay un mensaje que para mí es mucho más potente. Muchos esperábamos con ansiedad el discurso del presidente Petro, cómo se iba a presentar. Si iba a ser ese discurso anti-yanqui, básico, clásico, que encarnaba antes la izquierda latinoamericana y mundial, pero él trasciende a ese escenario. Incluso, aunque en un momento genera esa diferencia entre sur y norte, pasa a hablar de temas mucho más estructurales a involucrar todo el planeta en un solo concepto. La defensa del medio ambiente, la defensa de la Amazonía como el lugar donde llega a concentrarse toda la basura que hacemos de contaminación en el planeta. Y por último, un tema que me pareció muy, muy importante para los países en vía de desarrollo. Le dice a las grandes potencias del mundo, revisen la deuda externa. Si ustedes no quieren cuidar la Amazonía, reduzcanla, que nosotros sí lo podemos hacer. Un discurso de muy alta calidad, muy fino y de gran estudio para el planeta. En ese sentido, Yoko, ya vamos a seguir escuchando al presidente Gustavo Petro, pero me detengo rápidamente en algo. Hacías un recorderis de Hugo Chávez en el escenario de la ONU.
en ese famoso primer discurso ante las Naciones Unidas, cuando en sus primeros hervores, digámoslo así, de la revolución bolivariana, había todavía expectativa y esperanza frente a ese modelo que proponía el presidente Chávez, cuando él llegó unos minutos después del presidente Bush en ese momento y dijo que todavía se sentía el olor a azufre. Hay una distancia muy importante entre ese tono del presidente Chávez en ese momento y este tono mucho más diplomático pero fuerte y contundente del presidente Gustavo Petro. Daniela. Y es que precisamente como ustedes lo mencionaban, uno de los temas centrales lo fue entonces el cuidado del medio ambiente, pero ahora esta pregunta que le hizo el presidente Gustavo Petro: ¿qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? Aseguró, abro comillas, el poder mundial se ha vuelto irracional. Vamos a ver este pequeño fragmento para que podamos seguir debatiendo. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Amaury, usted desde Guayaquil, ¿cómo mueve este discurso la geopolítica, no solo en América Latina, sino en el mundo? Porque creo, como lo decía ahorita Yoko, le habló al presidente Putin, le habló al presidente de Ucrania, le habló, dice, a los países del norte. Ahí se está refiriendo, creo que a todos los países del norte, no solamente, todo el hemisferio norte, no solamente a Estados Unidos, sino toda Europa. ¿Cómo ve usted este discurso de la geopolítica, estimado Amaury? Mira, el discurso del presidente Petro es un discurso anticapitalista. O sea, tenemos la matiz, obviamente, del tema ambiental como un eje central, ¿no? Pero es un discurso en contra del modelo económico hegemónico de nuestro planeta, que es el capitalismo. Estamos hablando de que el capitalismo, el consumo sin freno por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea, el consumo de productos, de bienes y de servicios y el nivel de estándar de vida que ellos tienen es a raíz de la desigualdad, de la pobreza, de la destrucción del medio ambiente y de las injusticias que pagamos nosotros los países en vías de desarrollo, los del sur. Entonces, el discurso es muy bien direccionado, claro, inclusive lo cita, y eso es importante porque el presidente Petro, la victoria del presidente Petro mueve la geopolítica de nuestro continente, a su vez la geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque Colombia es la cabeza de playa de las acciones de desestabilización del gobierno de los Estados Unidos en América Latina, ¿no? O sea, Colombia, con el apoyo de los Estados Unidos, los gobiernos de derecha, han realizado procesos de desestabilización en Venezuela, en Ecuador, en otros países, y siempre políticamente han estado totalmente alineados a esa política, a ese capitalismo, a ese modelo económico que genera desigualdad, violencia, pobreza, destrucción. Entonces, ahora que Colombia vuelve a generar relaciones con Venezuela, en un momento que falta petróleo en el mundo por las sanciones hacia Rusia, entonces el planeta y Estados Unidos necesitan el petróleo venezolano y bueno, Colombia jugando ese rol de abrir las puertas nuevamente hacia Venezuela, sí es un mensaje importantísimo, no es coincidencial el mensaje del presidente Putin diciendo que es un aliado estratégico, Colombia desafiando inclusive ese control absoluto, yo diría, de los Estados Unidos sobre las políticas internas, la política exterior colombiana e interior también. Claro que sí, Amaury. Yoko, una pregunta al respecto de esto que plantea Amaury y que estamos planteándolo desde la geopolítica, que el presidente Petro y todo el gobierno vienen haciendo grandes avanzadas de diálogo positivo, además con el gobierno americano, con los demócratas que hoy están en el gobierno de los Estados Unidos.
¿Qué se podrá venir frente a esto, frente a la manifestación posterior del presidente Putin, frente a toda esta avanzada con el presidente Maduro, frente a todo esto que se viene moviendo y este discurso que, como lo plantea nuestro asesor y consultor Amaury Chamorro, mueve la geopolítica? Yo considero que la estrategia final del presidente Petro es demostrar a través del ejercicio de un gobierno en un país tradicionalmente ligado durante las últimas décadas a la derecha, que es posible tener un modelo de gobierno social que pueda convivir dentro de la economía global. Creo que ese es el verdadero reto que tiene él y sobre eso va a empezar a navegar. Y no va a tomar una posición partidista específicamente bajo un gobierno u otro, bajo una sombrilla u otra, sino va a servir en un escenario para poder impulsar un liderazgo de América Latina que se veía refundido entre quienes hoy en día gozan de ser sucesores de otros gobiernos que en un momento determinado pudiesen haber sido de izquierda o en otro caso de centro o de derecha, pero que en todo caso no habían grandes liderazgos hoy en día liderando los países de América Latina. Y en este caso, la llegada de Gustavo Petro con un discurso que, si bien es cierto, es un discurso que va contra el sistema económico, no deja de navegar dentro del mismo. Y pretende dentro de esa misma lógica generar unas conciencias mundiales que ayuden a poder soportar esta carga que significa vivir dentro del capitalismo, pero de manera responsable. Entonces, a todas luces, creo que ni Estados Unidos se va a molestar con que Rusia le diga que es un posible aliado estratégico, ni mucho menos Rusia va a estar inconforme de que Colombia pueda mantener un modelo que pueda ser ejemplo para el resto del continente y seguramente para muchos otros países que en vía de desarrollo consideran que este es un modelo económico viable a través de un liderazgo como el de Gustavo Petro. A propósito del tema, profesora Lina, usted conoce mucho, digamos, cuál es la dinámica hoy del gobierno demócrata en Estados Unidos, pero también de la posición republicana respecto al comercio de la marihuana medicinal y recreativa también en Estados Unidos. ¿Usted cree, desde esta visión hoy, después del discurso de Gustavo Petro, que no puede haber cierta concertación? ¿No será quizás Gustavo Petro un poco punta de lanza del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, frente a esa política de despenalizar la droga, en el sentido en que hoy es mucho más difícil en un, digamos, momento de inestabilidad en Estados Unidos, por lo menos del gobierno demócrata, frente a los republicanos que ganan posición? ¿No será un poco punta de lanza Gustavo Petro, el presidente colombiano, planteando ese tema en esta asamblea, que sería, digamos, un escenario muy difícil, lo plantea hoy Joe Biden? Mire, yo creo que si en algo podemos estar todos de acuerdo con relación al presidente Gustavo Petro es en su inteligencia, independiente de si nos gusta o no nos gusta. Yo creo que la inteligencia de este señor no tiene discusión. Y yo no lo creo, yo estoy casi segura de lo que usted está planteando. Es decir, si Gustavo Petro, si el presidente Petro no tuviera elementos de juicio para saber que ese discurso está acorde con el presidente de los Estados Unidos, con el del presidente de los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado y que es la primera potencia mundial, yo creo que de pronto podría llegar a ser más mesurado. Y yo creo que, digamos, con sus bemoles, con los más, con los menos, pues es evidente que también la presidencia de Joe Biden, pues ha tenido una orientación más o menos en este sentido. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que usted está haciendo, inclusive más allá, no solamente en ese aspecto, sino también en lo que dijo con respecto al carbón y al petróleo. Es decir, ya hay un consenso, ya hay unos pasos y yo creo que él está asumiendo ese liderazgo internacional, tanto en ese proceso de descarbonización, de desfosilización de la energía a nivel mundial, como el tema de la despenalización de las drogas, que es que entre otras cosas, y dicho sea de paso, me perdonan el símil, pero es que esa guerra contra las drogas fracasada hasta el infinito y más allá, me disculpan el símil, pero se ha enfocado como cuando en un tema de infidelidad el problema es el del sillón o el de la cama. Aquí se han enfocado en los cultivadores y no en el consumo, cuando es que el problema grave de las drogas lo genera es el consumo que genera ese mercado, pero la parte de la comercialización, digamos,
No, la parte grave, el origen del problema no es el del cultivo. Es decir, el cannabis y la cocaína y la coca, perdón, existen hace millones de años, ¿sí? Pero fue lo que hicimos con ella, entre otras cosas, nosotros, la cultura occidental, lo que generó el problema. Entonces, no me cabe duda que él de alguna manera no está actuando aquí de manera solo. Él sabe que hay un ambiente para eso y yo creo que cuenta con ese respaldo. Yo creo que no es gratuito, profesora, que hace algunas semanas precisamente se haya reunido el presidente Petro con una delegación de Estados Unidos en la ciudad de Bogotá, delegación diplomática, en la que estaban responsables militares de la lucha contra las drogas, pero también de la relación política en el Congreso, Denison. Así es. Profesor Alejandro, doctor Alejandro, vamos a ver uno de los apartes del video donde él habla del tema de la defensa de la selva, de la lucha por la mata, de defender la mata, de la que da oxígeno, la que le da luz a la oscuridad. Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afropreso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados 1 millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. Doctor Alejandro, creo que nos plantea un debate muy interesante, haciendo un símil entre asesinar la selva y asesinar la democracia. Si no hacemos algo ya, ¿cómo ve usted esta parte de la intervención? Sí, a mí algo que me parece muy interesante de lo que propone el presidente Gustavo Petro es, uno, la tensión permanente en todo su discurso entre lo que es una política para la vida y una política que reproduce de manera constante condiciones para la muerte. Yo creo que esa comparación permanente es muy útil. La criminalización ha matado jóvenes, la criminalización de la mata de la marihuana, de la mata de la coca, ha generado condiciones de violencia históricas contra campesinos, pueblos étnicos, afros, negros, raizales, y pone al otro lado la posibilidad de la descriminalización. Y lo mismo está haciendo en esta contradicción sobre el modelo productivo directamente relacionado con recursos naturales no renovables, que está generando un problema sistemático al planeta y a nuestra forma de vida, y poniendo al frente la necesidad de la justicia climática. Yo creo que ese juego que hace de forma permanente el presidente Gustavo Petro está tratando de hacer algo que decía muy bien Amaury, es allí se está generando también una propuesta que de una u otra manera es anticapitalista, porque está buscando generar, por lo menos en ese discurso, en esa reflexión, las contradicciones entre un modelo productivo que casi que pone a la muerte como condición o motor de la producción, o poner a la vida como el motor de la producción, la vida de las especies, la vida del planeta, la vida humana. Y yo creo que esa coherencia nos está poniendo esa contradicción, y yo creo que también nos hace varias preguntas, porque durante su intervención planteó preguntas, y yo aprovecho para que nos la hagamos entre nosotros, y cuál es el papel que cumplimos frente a estas dos propuestas que está planteando el presidente, porque realmente esto es una interpelación a las formas de vida que cada uno tiene. Entonces yo creo que aquí hay un llamado muy interesante, y esas contradicciones. Termino con esto que decía Amaury. Evidentemente es una propuesta muy contemporánea, muy elegante, asertivamente crítica, pero en definitiva es una propuesta anticapitalista. Y es que precisamente como usted lo mencionaba, él decía salvar la vida, y decía incluso un mensaje que es diplomático pero también retador, una invitación a condonar la deuda externa para que ese dinero sea invertido en salvar la vida de las selvas. Vamos a escucharlo. Les propongo, como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras, y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz.
Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Cambiemos la guerra por naturaleza. Discurso muy profundo. Hoy hemos tenido 4 super invitados aquí en este debate de las ideas al interior de NTM, acompañado por nuestro director Wilber Raey. Yo quiero despedir a cada uno de ellos que nos acompañan. Alejandro Mata, ex compañero de gobierno, un gran líder de la ciudad y además nos acompaña hoy en este debate, un constitucionalista que ha puesto en el debate público de la ciudad este tema de la legalización de las drogas. Profesor Alejandro, doctor Alejandro, muchas gracias. Hasta luego. A vivir el llamado. A vivir el llamado, claro que sí. A la profesora Lina, muchas gracias por su compañía aquí en este debate de las ideas en NTM Noticias Telemedellín. Muchísimas gracias y repito, un honor estar en este panel tan especial. Muchas gracias. Claro que sí, también desde Guayaquil, nuestro ilustre consultor, amigo y que nos acompaña siempre en este debate de las ideas y por supuesto conocer su opinión de esta visión desde la América Latina sobre las intervenciones de nuestro presidente. Muchas gracias, Amaury. Un saludo, gracias a ti, a todas y a todos, y un mejor mundo si es posible. Un mejor mundo si es posible. Y también a nuestro amigo Yoko, Giovanni Monroy desde Bogotá. Yoko, muchas gracias y con Emporia seguiremos trabajando en esta entrevista de las ideas, debate de las ideas, para llevarles las opiniones y las ideas de los mandatarios y por supuesto de lo que pasa en Medellín, en Colombia y en el mundo. Gracias a todos quienes nos vieron. A Daniel, a Wilber y a ti, infinitas gracias. Seguimos construyendo. Un abrazo para todos. Claro que sí. Yo termino como iniciamos, un discurso convocante y global. Así es. Continuamos entonces en NTM, Daniela.